Llega un momento en la vida de cada persona en que llega al límite. Un momento en que el corazón se aplasta bajo el peso de pruebas demasiado pesadas para soportar. Clamas en la oscuridad, sin saber si alguien te escucha. Te sientes abandonado, olvidado, incluso destrozado. Pero te digo que hoy hay un propósito en tu dolor. Hay una intención divina detrás del quebrantamiento. Para el hombre que Dios quiere usar, primero debe quebrantarse. Este mundo nos enseña a evitar el dolor, a huir de las dificultades, a adormecernos con la distracción y a negar la lucha. Pero Dios obra de manera diferente. Él no desperdicia el dolor, lo usa. Nos moldea a través de él. Prepara hoy a sus vasallos en el horno de la aflicción, no en la comodidad. Si has sido quebrantado, si has caminado por el fuego, puede ser porque el cielo te ha llamado. El hombre que se mantiene firme en el propósito de Dios ha conocido el valle. Ha probado la tristeza. Ha luchado con la desesperación. Pero en lo profundo de ese quebrantamiento, Dios está cerca. Cuando solo queda un susurro en tu alma, y aún así, susurras su nombre. Ahí es donde nace la fuerza divina. Verás, Dios no usa a los orgullosos, resiste a los arrogantes, pero a los humildes, a los quebrantados, a los que cojean en lugar de correr. A estos los levanta. Piensa en los gigantes de las Escrituras. José, arrojado a un pozo, vendido como esclavo, acusado falsamente y encerrado en prisión. Fue quebrantado antes de ser exaltado. Moisés, poderoso en Egipto, se convirtió en pastor en el desierto. Durante 40 años. Fue quebrantado en su autosuficiencia antes de convertirse en libertador. David, ungido rey de niño, huyó para salvar su vida, viviendo en cuevas, clamando de angustia antes de llevar la corona. Y no olvidemos al Hijo de Dios, golpeado, magullado y crucificado antes de la gloria de la resurrección. No desprecies el quebrantamiento. No maldigas el desierto, porque es allí donde la voz de Dios se hace más fuerte. Y es allí donde tu carácter se refina, tus motivos se purifican y tu alma se despoja del orgullo. El quebrantamiento no es un castigo, es una preparación. El quebrantamiento no es un rechazo, es una redirección. Dios no está enojado contigo, Él te está moldeando. Te preguntas por qué debe doler tanto, por qué el camino debe ser tan largo. Porque lo que Dios está haciendo en ti no es superficial, no es temporal, es eterno. Él está forjando algo que perdurará a través de las tormentas, la TR y el tiempo mismo. Las raíces superficiales producen árboles débiles, pero las raíces que crecen profundamente en la tierra oscura del sufrimiento crean robles de justicia. Cuanto más profundo es el dolor, más fuerte es el hombre. Cuanto más largo es el quebrantamiento, mayor es el llamado. Cuando Dios quebranta a un hombre, no lo deja destrozado. Lo rehace. Lo transforma en una vasija que pueda llevar su gloria. No puedes llevar el propósito divino con manos inexpertas. No puedes caminar en la unción sin antes vaciarte de tu propia ambición. No puedes sanar a otros hasta que tú mismo hayas sido herido y sanado por la mano de Dios. El hombre que Dios usa tiene cicatrices. El hombre que Dios usa ha enfrentado noches de llanto solo para levantarse con alegría por la mañana. El hombre que Dios usa ha caminado solo, incomprendido, abandonado incluso por sus seres más cercanos. Pero camina con Dios. Y eso es suficiente. Puede que ahora mismo estés en la época de quebrantamiento. Puede que sientas que tus oraciones rebotan contra el techo. Puede que estés rodeado de silencio. Pero amigo, Dios no está ausente. Él está presente. Observa cada lágrima, sostiene cada pedazo roto, escribe cada momento en tu destino. Está podando lo que no puede permanecer. Está despojando de lo que te arruinaría en la próxima etapa. Te está vaciando de ti mismo,
para que puedas ser lleno de Él. El mundo te dice que seas fuerte. Dios te dice que seas débil en su presencia. El mundo te dice que lo tengas todo bajo control. Dios te dice que le traigas tu desastre. El mundo te dice que escondas tus heridas. Dios las usa como prueba de tu supervivencia. ¿Y si tu dolor actual es la herramienta que Dios usa para prepararte para algo más grande de lo que imaginabas? ¿Y si el quebrantamiento es el nacimiento de un nuevo propósito? ¿Y si el silencio es la tierra donde la fe echa raíces? ¿Y si las puertas cerradas son protección divina, no rechazo? No estás siendo castigado. Estás siendo preparado. Dios elige lo necio para avergonzar a los sabios. Elige lo débil para confundir a los fuertes. Selecciona a los rechazados, a los marginados, a los quebrantados de corazón. Y luego los levanta. Los llena de fuego. Los envía de vuelta al mundo con autoridad, compasión y poder. Y quienes una vez estuvieron en tinieblas, ahora llevan la luz. Si quieres ser usado por Dios, no temas al quebrantamiento. Acéptalo. Apóyate en Él. Pídele que te revele su propósito en Él. Deja que Él despoje todo lo falso, todo lo frágil, todo lo indestructible. Deja que Él construya algo santo en ti, algo eterno. Y estás quebrantado. Escuchas con más atención, oras con más profundidad. Dependes más plenamente, y ahí es donde ocurre el milagro. Ahí es donde las vidas cambian. No a través de la perfección pulida, sino a través de la historia cruda, real y honesta de una persona que estaba quebrantada, y aún así eligió creer. Puede que camines con una pelusa, pero caminarás con poder. Puede que tengas cicatrices de batalla, pero brillarán con gloria. Puede que te sientas pequeño, pero el cielo ve a un guerrero resurgir de las cenizas. Dios no necesita tu fuerza. Necesita tu entrega. No quiere tu desempeño, quiere tu obediencia. Él no llama a los calificados, capacita a los llamados. Y el quebrantamiento es su aula. Si estás en esa aula hoy, anímate. No estás solo. Aquel que te formó en el vientre materno te está formando de nuevo. No para destruirte, sino para equiparte. No para avergonzarte, sino para ungirte. Así que aférrate. Aunque sea por un hilo, clama. Aunque sea con un susurro. Confía en Él, incluso cuando duela. Porque tras el quebrantamiento viene la bendición. Tras el dolor, viene el poder. Tras la cruz, viene la corona. Y cuando Dios te levante, cuando ponga su mano sobre tu vida y diga, ahora mi hijo va. No caminarás en tu fuerza, sino en la suya. No pronunciarás tus palabras, sino su fuego. Vivirás no para los aplausos, sino para la eternidad. Deja que el quebrantamiento haga su trabajo. Deja que aplaste el ego, silencie el orgullo, ablande el corazón. Deja que te vacíe del miedo, de la duda, de la necesidad de ser visto. Porque cuanto más invisible eres ante los hombres, más visible te vuelves ante el cielo. Y cuando te levantes, porque te levantarás, llevarás la fragancia del quebrantamiento, un aroma sagrado que atrae a los heridos, a los que buscan, a los perdidos. Te convertirás en una señal para otros de que Dios aún restaura, que Dios aún sana, que Dios aún usa a hombres quebrantados. Así que no apresures el proceso. No acortes el dolor. Hay santidad en el sufrimiento cuando Dios está presente. Hay belleza en las cenizas cuando el fuego es divino. Hay gloria al otro lado de la rendición. Este no es el final de tu historia. Es el comienzo. Un nuevo capítulo escrito con la tinta de las lágrimas, en el lenguaje de la fe. Dios no ha terminado contigo. Apenas está comenzando. Deja que te quebrante. Deja que te use. Y deja que el mundo vea lo que el cielo puede hacer con una vida completamente entregada. Hay momentos en la vida en que todo parece desmoronarse. Los planes se desmoronan.
las relaciones se rompen, los sueños se disuelven. Y el peso de la decepción oprime el corazón. Es fácil creer que esos momentos son señales del desagrado divino, que de alguna manera fallaste o fuiste olvidado. Pero, ¿y si en realidad estos momentos no son señales de castigo, sino una preparación divina? Cuando Dios permite el dolor en la vida de una persona, nunca es casualidad. No rompe solo por romper. Rompe para construir, hiere para sanar, vacía para llenar. No es un acto de crueldad, es un acto de profundo amor y santo propósito. Así como un alfarero hábil prensa y remodela la arcilla, así también Dios moldea a quienes quiere usar. Él ve más allá de tu lucha presente y visualiza un futuro que aún no puedes alcanzar. Y para llevarte allí, primero debe despojarte de lo que no puede permanecer. Este proceso nunca es cómodo. Puedes sentir que te están arrebatando todo aquello en lo que alguna vez confiaste. Tu fuerza comienza a desvanecerse. Tus planes ya no funcionan y tu confianza puede flaquear. Pero en ese mismo desenlace, algo sagrado está sucediendo. Estás siendo guiado hacia el final de ti mismo y hacia el comienzo de algo más grande. Esta verdadera transformación nunca ocurre en la zona de confort. Ocurre en el horno, en el desierto, en la noche que pasas de rodillas con lágrimas corriendo por tu rostro. Piensa en una semilla. Antes de que pueda crecer, debe romperse. Sepultada bajo la tierra, oculta a la vista, muere a su antigua forma para que algo nuevo pueda surgir. De la misma manera, tu quebrantamiento no es el final. Es el comienzo de un proceso divino. Lo que tú llamas desmoronarse, Dios lo llama ser plantado. Y lo que se siente como muerte puede ser en realidad el primer aliento de una nueva vida. Puede que no entiendas el dolor mientras lo atraviesas. Puede que no veas el propósito del quebrantamiento. Pero confía en que Dios no desperdicia nada. Cada lágrima es recogida. Cada clamor es escuchado. Cada momento de silencio queda grabado. Y un día, cuando llegue el momento oportuno, mirarás atrás y te darás cuenta de que el quebrantamiento no tenía la intención de destruirte. Su propósito era llevarte a tu destino. Así que si ahora mismo estás atravesando el fuego, resiste. Si la noche se siente interminable, mantén el rumbo. Dios está obrando. Algo profundo, algo eterno. Y cuando Él termine, te levantarás. No igual, sino más fuerte. No amargado, sino refinado. No vacío, sino rebosante. Llevarás una historia que brillará con gloria. Y otros verán en ti la evidencia de que el quebrantamiento nunca fue un castigo. Fue la preparación sagrada para algo mucho mayor de lo que jamás imaginaste. Hay un patrón sagrado en la forma en que Dios elige a sus instrumentos. Él no llama a la voz más fuerte ni a la mano más fuerte. No busca a los perfectos ni a los famosos. En cambio busca a los que han sido humillados. Quienes han caminado por el fuego y han salido sin jactarse, solo se inclinan. El poder de Dios no se perfecciona en el orgullo. Se revela a través de la humildad, en las vidas de quienes han sido heridos, probados y sanados por su misericordia. Cuando una persona se libera del orgullo, algo milagroso sucede. Su corazón se enternece, sus oídos se sintonizan mejor con la voz de Dios y sus ojos se vuelven más sensibles a las necesidades de los demás. Ya no buscan aplausos ni reconocimiento, sino que han visto lo que el mundo no puede ofrecer y han probado la gracia que solo el cielo provee. Esta humildad se convierte en tierra fértil para que el propósito de Dios eche raíces. El orgullo, en cambio, se erige como una barrera entre Dios y el hombre. El corazón orgulloso dice, puedo hacerlo solo. Pero el corazón humilde dice, sin ti, Señor, no soy nada. Y es en ese lugar de entrega, en ese lugar de debilidad,
donde Dios comienza a obrar. Se deleita en elevar al humilde, en exaltar al siervo, en dar voz a quien una vez fue silenciado por el sufrimiento. El alma herida se convierte en un instrumento de sanación porque comprende el dolor de una manera que los orgullosos jamás comprenderán. Las cicatrices cuentan una historia. Son recordatorios de que algo intentó destruirte, pero fracasó. Son prueba de que la gracia de Dios fue más fuerte que la batalla que enfrentaste. Mientras el mundo esconde sus cicatrices con vergüenza, Dios las usa como señales de su misericordia. Cuando alguien ve tus cicatrices y escucha tu historia, ve la mano de Dios obrando. No solo escuchan palabras, son testigos de una vida transformada. Y ese testimonio es más poderoso que cualquier sermón o discurso. Las voces más efectivas en el reino no siempre son las más educadas o elocuentes. A menudo son las que han derramado más lágrimas, soportado las noches más largas, y aún así, hablan con fe. Estos son los que han sido aplastados, no para ser descartados, sino para ser refinados. Su dolor se convirtió en un púlpito, su debilidad en un testimonio y su humildad en una vía para el Espíritu de Dios. Así que, si te sientes débil, si te sientes pequeño, si la vida te ha quebrantado y te ha despojado de todo lo que creías valioso, y lo sabes, estás en posición de ser usado por Dios, no a pesar de tus heridas, sino gracias a ellas. Él se acerca a los quebrantados de corazón. Él levanta a los humildes y elige a quienes el mundo podría pasar por alto para llevar a cabo sus mayores tareas. Tus cicatrices tienen un propósito. Tu historia tiene poder. Y tu humildad es la puerta por la que brillará la gloria de Dios. En la gran narrativa de las Escrituras, hay una verdad que resuena desde Génesis hasta Apocalipsis. Antes de cada gran llamado, hay un gran aplastamiento. Los hombres y mujeres que caminaron en el propósito divino no alcanzaron su destino. Sin ser tocados por el sufrimiento, se refinaron a través del retraso, la decepción, el rechazo y una profunda pérdida personal. Su fuerza no se forjó en palacios, sino en prisiones, desiertos y lugares solitarios. Antes de ungir una vida, Dios permite que sea quebrantada. Tomemos como ejemplo a José, amado por su padre, favorecido con sueños de Dios, pero arrojado a un pozo por sus propios hermanos, vendido como esclavo, acusado falsamente por la esposa de Potifar y abandonado a su suerte en prisión durante años. Su llamado no llegó envuelto en consuelo. Le fue entregado a través de la traición y la injusticia. Pero fue en esa prisión, durante esos años oscuros, que Dios preparó y armonizó su corazón. El niño que una vez se jactó de sus sueños, se convirtió en un hombre capaz de gobernar naciones con sabiduría y misericordia. El pozo no fue el final del sueño. Fue el comienzo del proceso. Moisés, criado en el lujo del palacio del faraón, parecía destinado al liderazgo, pero una decisión precipitada lo llevó a huir al desierto. Durante 40 años, pasó de ser un miembro de la realeza a un pastor olvidado que vagaba por las laderas del desierto. Pero fue allí, lejos del ruido y el orgullo de Egipto, donde Dios lo llamó a través de una zarza ardiente. El desierto no retrasó el propósito de Moisés. Lo definió, despojó su arrogancia, le enseñó a depender y lo preparó para liderar una nación a través del mismo desierto que había aprendido a sobrevivir. Y luego está David, ungido como rey siendo aún un joven pastor. Sin embargo, su camino al trono estuvo marcado por el dolor. Derrotó gigantes, ganó batallas y se ganó elogios. Pero esos mismos elogios volvieron el corazón de Saúl contra él. David huyó, vivió en cuevas, lloró en aislamiento y luchó con el peso de ser llamado pero aún no coronado. El hombre conforme al corazón de Dios no fue moldeado solo por la victoria,
sino por largas temporadas de espera, llanto y confianza. Sus cánticos de adoración a menudo nacieron en el dolor, y esos salmos aún nos consuelan hoy. ¿Y qué hay de Cristo? El Hijo de Dios, perfecto y sin pecado, no estuvo exento de sufrimiento. Fue despreciado, rechazado, burlado, golpeado y crucificado. Aquel por quien todo fue creado fue quebrantado por nosotros. Antes de la resurrección, vino la cruz. Antes de la gloria, el huerto de Getsemaní. Y en ese huerto nos mostró el camino hacia el verdadero llamado. Entrega, obediencia y sufrimiento, abrazados con amor. Este es el modelo. Este es el ritmo del cielo. Aplastamiento antes del llamado, quebrantamiento antes de la unción, demora antes del destino. Porque a Dios no le interesa levantar personas simplemente talentosas. Él desea corazones probados y sinceros. Él no quiere artistas, quiere vasijas, y las vasijas deben vaciarse antes de poder llenarse. Así que, si te encuentras abrumado, si tu camino se siente largo, tus sueños lejanos y tu alma cansada, anímate. Estás en buena compañía. Estás recorriendo el mismo camino que recorrieron José, Moisés, David e incluso Cristo. Y al igual que ellos, tu quebrantamiento no es un desvío de tu destino. Es la puerta de entrada a Él. El dolor tiene la capacidad de despojar la vida de lo esencial. En los momentos en que el consuelo desaparece, cuando las respuestas no llegan y cuando todo se siente en silencio, esos son los momentos que llevan al alma a la ruina. El dolor expone la debilidad de la fuerza humana y las limitaciones de la sabiduría mundana. Obliga al corazón a mirar más allá de lo visible y a buscar lo eterno. Y al hacerlo, crea un camino hacia la oración más profunda y la forma más inquebrantable de fe. Hay algo sagrado en las oraciones que surgen en la oscuridad. No están pulidas. No están ensayadas. Son gritos crudos de una necesidad que las palabras apenas pueden expresar. Cuando el corazón se rompe y las lágrimas no paran, la oración se convierte en algo más que un acto religioso. Se convierte en supervivencia. Se convierte en un salvavidas. Ya no oras por apariencia ni por rutina. Oras porque Dios es tu única esperanza. Este tipo de oración no se puede fabricar. En épocas de tranquilidad, cuando todo marcha bien, la fe a menudo se asume, pero rara vez se pone a prueba. Pero cuando todo se desmorona, cuando se pierde el trabajo, cuando el ser querido se va, el diagnóstico es devastador. La oración se vuelve diferente. Se vuelve real. Empiezas a hablar con Dios como un niño le habla a su padre en la oscuridad. Dejas de fingir. Dejas de actuar. Simplemente clamas. Y en ese llanto, descubres el comienzo de la intimidad. Algunos de los hombres y mujeres de fe más poderosos no se formaron en la comodidad, sino en la crisis. Aprendieron a escuchar la voz de Dios en el silencio. Aprendieron a confiar en su corazón cuando no podían rastrear su mano. Su fe no se basaba en sentimientos, sino en el carácter de Dios. Sabían lo que era estar a solas con Él, luchar en la noche y alejarse marcados por el encuentro. La fe forjada en el dolor es diferente. No se tambalea ante las tormentas porque se construyó en la tormenta. No se derrumba ante la incertidumbre porque nació en lo desconocido. Esta fe no exige respuestas. Se aferra a la presencia de Dios. Incluso cuando las respuestas no llegan, se mantiene firme. Cuando todo te dice que lo dejes ir, cree no porque las circunstancias sean buenas, sino porque Dios lo es. Esta intimidad con Dios, esta profunda relación, no se puede aprender cuando todo es cómodo. Llega cuando te has vaciado, cuando has llegado al límite de tu ser y cuando no te queda otro lugar al que correr que a sus brazos. Y cuando superas el dolor, emerges no solo con respuestas, sino con un ancla. Sabes quién es tu Dios.
Sabes que Él estuvo ahí. Sabes que Él te sostuvo. Y tu fe se convierte en algo que ninguna tormenta te puede arrebatar. Así que, si estás en el valle, si oras y no escuchas nada, si te duele y te sientes olvidado, sigue orando. Sigue perseverando. Dios no está distante en tu dolor, está cerca. Él está construyendo algo en lo profundo de ti. Y cuando amanezca, descubrirás que no solo has sobrevivido, sino que has cambiado. Te has fortalecido. Has echado raíces. Y has encontrado una fe que puede con todo. Hay un momento en el camino de cada creyente en el que llega a una encrucijada, no de elección, sino de rendición. Es el momento en que todo esfuerzo, todo plan, cada gramo de fuerza humana se ha agotado. Y en ese momento comienza a surgir una comprensión. Ese verdadero poder, eterno, divino e inquebrantable, no comienza con el esfuerzo, comienza con la rendición. El mundo enseña que el poder se toma, se gana, se conquista mediante la ambición y la determinación. Pero el reino de Dios opera de una manera completamente diferente. En la economía de Dios, la mayor fortaleza no proviene de lo que puedes conservar, sino de lo que estás dispuesto a renunciar. A Dios no le impresionan el talento, los títulos ni los reconocimientos. Le atrae un corazón que dice: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Piensa en el apóstol Pablo, un hombre que una vez se jactó de su herencia, su educación, su celo. Pero después de encontrarse con Cristo, lo consideró todo como pérdida. ¿Por qué? Porque descubrió que en su debilidad, la fuerza de Dios se perfeccionó. El ministerio de Pablo no explotó después de conquistarlo todo. Explotó después de renunciar a todo. Dijo: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Esa es la esencia de la rendición. Ya no vives para tu propio nombre, sino para Él. Cuando finalmente dejas ir la necesidad de tener el control, el miedo al fracaso, el deseo de ser visto, te vuelves útil de maneras que nunca imaginaste. Las cosas que pensabas te descalificaban. Tu pasado, tus heridas, tus limitaciones se convierten en las mismas cosas que Dios usa para mostrar su gloria. Porque cuando las personas ven una vida entregada, no ven a la persona. Ven el poder de Dios fluyendo a través de ellas. Dios no espera que seas perfecto. Espera que estés dispuesto. Y la disposición no requiere fuerza. Requiere entrega. Las mayores victorias en la vida espiritual no llegan cuando luchamos con más fuerza, sino cuando nos arrodillamos, cuando dejamos de intentar hacerlo todo con nuestras propias fuerzas y simplemente decimos: Dios, confío en ti, te necesito, te doy todo de mí. Es en ese momento cuando sueltas el control, el ego, el orgullo y el miedo, que se abre el cielo. El poder fluye no hacia quienes lo exigen, sino hacia quienes renuncian a sus derechos y toman su cruz. Así que, si estás cansado de intentarlo, si te agobia el peso de tus propios planes, déjalo ir. La entrega no es el final. Es el comienzo del verdadero poder. Es el lugar donde la fuerza de Dios se impone y su gloria se revela a través de tu vida de maneras que jamás imaginaste. Hay algo extraordinario en una vida que ha sido destrozada y luego reconstruida por la mano de Dios. El mundo puede ver el quebrantamiento como una descalificación, como una razón para esconderse, para retroceder o para callar. Pero en el reino de Dios, el quebrantamiento nunca es el final de la historia. Es el lugar donde comienza la verdadera historia. Porque cuando Dios sana a una persona quebrantada, no solo se recupera, se convierte en un faro de esperanza para otros que aún atraviesan la ruina. Una persona que ha pasado por el fuego y sobrevivido lleva consigo algo infalible: autenticidad. Sus palabras no son teoría, son la verdad forjada en el desierto. Su compasión no es superficial.
nace de lo profundo de su propio sufrimiento. Cuando hablan, otros escuchan, no porque sean perfectos, sino porque han caminado donde otros caminan y han salido adelante, aún de pie, aún respirando, aún creyendo. La belleza de la restauración de Dios radica en que no solo sana y oculta las cicatrices, las usa. Convierte lo que una vez fue fuente de vergüenza en una fuente de fortaleza. Lo que una vez casi te quebró, se convierte en lo que Dios usa para sanar a otros. Ese es el poder de la redención. Ese es el poder de la gracia. Piénsalo. ¿Quién mejor para llegar al ático que quien ha sido liberado? ¿Quién mejor para consolar al doliente que quien ha conocido una profunda pérdida y ha encontrado la paz de nuevo? ¿Quién mejor para hablar con los desesperados que quien ha permanecido en la oscuridad y ha visto a Dios traer luz? Dios nunca desperdicia una herida. Cuando restaura, también comisiona. Convierte el dolor en propósito y los problemas en ministerio. Los quebrantados se convierten en faros, no porque tengan todas las respuestas, sino porque han visto la fidelidad de Dios de primera mano. Pueden decir, he estado donde tú estás. He cuestionado, he llorado, he dudado. Pero Dios me encontró allí. Me levantó. No me abandonó. Me sanó cuando pensé que ya no tenía sanidad. Y si lo hizo por mí, puede hacerlo por ti. Su vida se convierte en un testimonio viviente de que Dios sigue restaurando, que no solo repara lo dañado, sino que lo fortalece, lo hace más hermoso y le da más propósito que antes. Llevan una luz que brilla con especial intensidad en momentos de dolor, porque ha sido probada en la oscuridad. Así que si estás en una época de quebrantamiento, anímate. Lo que parece el final podría ser solo el principio. Y cuando la sanación llegue, y llegará, no solo te levantarás, sino que lo harás con una voz poderosa, con un corazón rebosante de misericordia y con una vida que ilumina el camino de los demás. Porque en las manos de Dios, los quebrantados no permanecen quebrantados. Se convierten en puentes, se convierten en faros, se convierten en prueba viviente de que la gracia de Dios verdaderamente restaura todo.